¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenos días al comienzo de una nueva jornada de Jerez al Día. Parece que el tiempo nos da una tregua y se van esas fuertes calores, porque no es el calor, es la calor. Aproximadamente 34 o 35 de máxima para una jornada como la de hoy, en la que en Jerez al Día les proponemos los siguientes temas. Hablaremos de los operadores jurídicos que han presentado el lunes el manifiesto "La justicia es una cuestión de Estado" en la sede del Colegio de Abogados de Cádiz. En la lectura de este manifiesto, los operadores jurídicos han acordado, bajo el lema "La justicia es una cuestión de Estado", la convocatoria de manifestaciones en los principales partidos judiciales de la provincia, con el objetivo de reclamar soluciones al colapso de los juzgados. Bueno, estamos hablando de los rigores del verano, que ya está aquí, pero curiosamente las últimas lluvias han venido muy bien para el campo y un producto en concreto. Y es que la Asociación Española del Girasol, AEG, estima que las últimas lluvias han beneficiado al cultivo del girasol en Andalucía. La AEG calcula que finalmente la superficie plantada es de unas 187.000 hectáreas, un 11% menos que la estimada en el momento de la siembra. No obstante, espera que las variedades de girasol propuestas por las distintas empresas respondan a las expectativas en el rendimiento. Y los ingresos por habitación hotelera en Jerez han caído un 10%. Este es un dato importante, al menos en el mes de mayo. El ingreso medio del principal indicador de la rentabilidad hotelera se situó en el municipio jerezano en 59,81 euros. Estos son datos de RevPAR, el principal indicador de la rentabilidad hotelera registrados en mayo en la provincia de Cádiz. Hay que decir que por puntos turísticos, Jerez ocupa la cuarta posición, por detrás de otros enclaves como Chiclana, Tarifa o Cádiz. Y Aperfosa organiza un festival, en este caso un desfile inclusivo, que va a tener lugar este próximo viernes. Aperfosa nace para atender a diversos colectivos vulnerables, en especial mujer, igualdad y lucha contra la trata de mujeres y niñas, matrimonio forzoso, mutilación genital, vientre de alquiler, mujer inmigrante de alta vulnerabilidad. Aperfosa, como digo, organiza un desfile inclusivo por la igualdad y espera a todos y a todas el próximo viernes a las 5:30 en la Sala Paul. A propósito, contará con la presencia de las delegadas de Igualdad, Jessica Andreina, y la delegada de Ámbito Rural, Susana Sánchez. Y Hacedores Cádiz se vuelca con las personas sin hogar. Y es que el chef del Cherry, Javier Muñoz, miembro de Hacedores Cádiz, diseñó por tercera vez un menú para personas en extrema vulnerabilidad. Las personas sin hogar fueron las protagonistas de una cena solidaria celebrada en la sede de Cruz Roja en Jerez el pasado viernes 23 de junio, en una iniciativa auspiciada por el proyecto de innovación social Hacedores Cádiz. Pues con todo esto nos ponemos en marcha en esta jornada del miércoles 28 de junio, viernes 5:30 de la tarde. No se preocupen, no va a hacer tanto calor como estos días. Y si no, se lo preguntamos a Emma García Mondelo, que es trabajadora social y que nos acompaña hoy para hablar de un desfile inclusivo por la igualdad. Emma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que digo que menos mal que hay una tregua, ¿no? Porque sí, claro, hombre, las 5:30 con la ola de calor... Sí, eso hemos tenido suerte ahí, ¿eh? Nos ha acompañado el tiempo. Bueno, oye, cuéntame, háblame sobre este desfile inclusivo por la igualdad que organiza Aperfosa. Aperfosa es una asociación de rehabilitación y formación social que nace en Córdoba, es una asociación andaluza que nace en 1984 y que, bueno, trabajamos para diferentes colectivos con diferentes y diversas necesidades. Estamos ubicados en Sevilla, en Almería, en Jaén, en Badajoz y en la provincia de Cádiz. Entonces, particularmente, yo soy la trabajadora social en una casa de acogida para mujer, igualdad, víctimas de trata, matrimonio forzoso, mutilación genital femenina, vientre de alquiler, explotación laboral. Es decir, es una casa de fase intermedia en la que nosotros acogemos a mujeres y niñas
que vienen pues de un proceso migratorio duro y de una experiencia de violencia y de vulnerabilidad muy grande. Al ser fase intermedia, sí es verdad que es una casa que nos permite tener mucha vida, y entonces pues sí hay voluntariado que vienen, que imparten talleres de diferentes tipos, y en este taller nace un poco de una de esos voluntariados. En este caso lo hace Paola Bernal, que es una diseñadora de moda, y que decide participar e impartir un taller de moda con las mujeres y las niñas. Y bueno, ella llega, se enamora del proyecto y después de 2 tardes de estar con nosotras nos propone la idea de, junto con Pilar Tirado, que tiene una empresa de eventos, Eva Bastama, y con un conjunto de diseñadores y diseñadoras que van a presentar su colección, pues a modo de solidaridad con nuestra casa de acogida. Se enamoran del proyecto y ponen una entrada de 5 euros como donativo para el autosostén de nuestra casa de acogida y de las mujeres y de las niñas. Fíjate que estamos viendo ese cartel, sí, donde obviamente aparece la figura de la mujer, sí, de la inclusión, ¿no? de una mujer trabajadora. Es un poco el emblema. Sí, el emblema. Realmente está claro que el trabajo es la fuente fundamental de los ingresos y es la finalidad. Nosotros pretendemos que las mujeres que vienen en situaciones desfavorecidas puedan encontrar, en este caso en la provincia de Cádiz, porque es donde tenemos nuestra casa de acogida, pues la posibilidad de ejercer un empleo. Para ello hay que hacer un trabajo primero de recuperación, que se hace allí, de acompañamiento, de mucho amor, de mucha escucha, de mucha compañía, y a través de talleres, de una buena línea de trabajo, de una buena coordinación y de poner mucho corazón. Pues hay clases de español para... Bueno, hay que superar esa barrera idiomática, que muchas veces es uno de los factores más complicados, pero bueno, es estar en el camino, es acompañarlas y que una vez salgan de esta casa de acogida puedan encontrar una autonomía para ella y para sus hijas. Háblame, Emma, de lo que tú ves allí, de lo que te encuentras, porque claro, aquí de alguna forma, fríamente, tranquilamente, estamos charlando. Sí. Pero de lo que es un drama humanitario, claro, de lo que es la huida de auténticos infiernos que han vivido estas mujeres. Es un poco, a ver, lo que te pido es sensibilizar a los espectadores que nos están viendo para que, oye, a lo mejor no pueden ir al desfile, pero también pueden realizar su donativo. No hace falta, sí, que sea presencial. Por eso te digo. Son 5 euros, que es un precio asequible para todos. Pues yo muchas veces no sé ya cómo transmitir, porque es verdad que hay muchos mensajes solidarios, muchos mensajes de concienciación hacia muchos colectivos. Yo siempre hablo desde el corazón y desde la consideración. Para mí son las herramientas más importantes, por lo menos en mi trabajo que hago yo o en mi acompañamiento en mi casa de acogida, en la casa de acogida. Allí nos vamos a encontrar con mujeres y niñas que han tenido un proceso migratorio duro, de diferentes formas, en los que han tenido que sufrir violencia, en los que han tenido que padecer circunstancias que unos niños no deben padecer. Yo siempre me imagino a la casa de acogida como mi hogar, como mi casa. Es diferente, pero sí es cierto que tienes que tener amor, tienes que tener unas normas, tiene que ser un sitio donde tú entres y tengas seguridad, donde está tu comida, tu habitación, tu cama. Hablo a nivel de niños, ¿no? Una madre que pueda tener, pues eso, un espacio para su familia, porque si no, no existe la recuperación. Entonces, bueno, pues sí es cierto que es una casa, en cuanto a información, muy blindada, porque hablamos de mujeres que pueden venir bajo amenaza de muerte o persecución de tratantes. Entonces, bueno, hay una protección de datos muy altas. Un hermetismo, ¿no? Sí, hay una protección de datos muy altas, pero sí es cierto que hay un sufrimiento. Yo, por ejemplo, ahora pienso y digo, el donativo de las personas que se animen a colaborar con nosotros. Mira, ahora viene, por ejemplo, el verano, no hay cole, pues hay que hacer talleres para los niños de todo tipo, pues también se va a invertir ahí. Hay clases de español, hay talleres textiles, hay talleres, tenemos un obrador de dulces marroquíes, hay talleres de derechos humanos, talleres de habilidades sociales, de todo. Es para que vayan tomando fuerza y vayan cogiendo pues las herramientas necesarias para después integrarse en una sociedad que no siempre a lo mejor es consciente,
pero que el sufrimiento que yo he visto, hay un detalle que, por ejemplo, muy sencillo. Cuando ellas llegan a la casa, durante la primera semana hay un agradecimiento muy grande, porque ellas se encuentran en un sitio, a lo mejor no es su primera casa de acogida, a lo mejor es la segunda o la tercera, a lo mejor vienen de un proceso de 4 noches en una patera, y estamos hablando de menores. Entonces, cuando no llevan ni una semana, te aseguro que la mayoría de las mujeres y de las niñas tienen que ir a centros de salud, porque es que te duele todo el cuerpo. Cuando tú has pasado un viaje o un proceso migratorio en el que te han vulnerado de todas las maneras posibles, cuando pasa una semana, cuando tú te paras, tu cuerpo se adolece. Y eso es el primer síntoma para mí de conciencia, o sea, de hablaros desde el corazón, es decir, cómo se pueden adolecer los cuerpos tras una lucha, porque mientras están en el camino de llegada no son conscientes del sufrimiento, tienen que tirar para adelante. Y cuando tienen un reposo, pues ahí es cuando aparece todo el dolor, que claro, muchas veces se somatiza en dolores corporales, no solamente en el dolor del corazón. Entonces, bueno, es un pequeño donativo. Es importante que participen, pero es importante que sientan el dolor de otras personas. En este caso, de este colectivo, como de muchos otros, por desgracia, que también necesitan de nuestra solidaridad. Sucede normalmente que cuando hablamos aquí de una causa solidaria, lo que se pide al público, lo que se pide al espectador que nos está viendo, es un cierto grado de empatía. Claro. Por eso es importante que expliquemos dónde va ese dinero, ¿no? Que siempre queda un poco ahí la nebulosa cuando alguien escucha fríamente en su casa una determinada iniciativa, siempre se queda no dudando, pero sí pensando a dónde va ese dinero, ¿no? Y claro, tú lo acabas de explicar muy gráficamente, y además me llama la atención porque has hablado de dolor físico, un dolor físico que puede llegar a ser extremo, que cuando ya por fin llegan a ese, en principio, refugio que es la casa de acogida, lo que en realidad sucede es que es una cueva donde, digamos, lamerse las heridas, porque las que no se ven son las más duras, que son las emocionales. Son las emocionales, pero sí te digo que sí, entiendo tu expresión de lamerse las heridas, porque sí es así, pero realmente... Digo como refugio, es decir, como parada de por fin, oye, he salido de mi infierno y a partir de aquí empiezo a rehacer mi vida, ¿no? En este caso es una casa de fase intermedia, es decir, que pueden llegar directamente de un proceso migratorio, pero también pueden llegar derivadas de otras casas de acogida en las que han sido más de recuperación y que ahora necesitan el siguiente paso para la inserción, para la integración social, ¿no? Entonces... Sí, es lamerse las heridas, pero es lamerse las heridas desde la fortaleza, desde la posibilidad, desde la ilusión, desde el acompañamiento, desde el amor. Por eso yo he dicho la palabra en todas nuestras casas. Muchos tenemos necesidades, muchos discutimos con nuestros preadolescentes o adolescentes, tenemos problemas de diversos tipos, de una habitación o de una tubería que ahora no puedo pagar y hay que arreglar. La casa de acogida es lo mismo. Lo que pasa es que es un hogar. Claro, no es siempre en la misma familia. Hay muchos factores que pueden... Hay niños que tienen que estar en un colegio y al año siguiente en otro. Entonces, claro, tú en tu casa siempre estás en un colegio permanente, hay una familia que es permanente. Eso es lo que diferencia, por supuesto, a una casa acogida. Pero hablando de sensibilización, utilizando quizás otras palabras que no, a lo mejor el público no haya oído, es como llevártelo a tu casa, pero a otros niveles, pero sí hay un poquito de lo que cada uno tenemos en nuestra casa, pues tenemos adolescentes, preadolescentes, niños chiquititos, mujeres más fuertes, menos fuertes, con más dolor, con menos dolor, pero tenemos un equipo importante, es un equipo importante que además es un equipo en el que Aperfosa tiene muy marcada una línea de trabajo desde esa mira de acompañamiento que es fundamental. Yo siempre le digo muchas veces porque no somos las salvadoras ni somos las que vamos a solucionar los problemas, somos una parte en su camino, y yo siempre digo, imaginaros que os montáis todo en una barquita para partir. Yo puedo empujar la barca, pero no puedo remar. Entonces yo soy esa persona que vengo a empujarte, tan simple y tan sencillo como eso. Y desde ahí, pues la verdad es que podemos acompañar
Y bueno, hay mucho trabajo a nivel jurídico, a nivel de trabajo social, de orientación laboral, no digo que no, de más trabajo técnico, más trabajo que se necesita, ¿no? De un perfil profesional importante para trabajar en un sitio así, pero que lo que yo quiero transmitir es corazón, es que la cercanía, bueno, y que va a ir a eso, pues a esos niños y esas niñas, desde lo que vayamos a hacer todas las actividades de verano, simplemente para eso, hasta las telas del taller textil, hasta las medicinas, hasta los el material escolar del año que viene, las chanclas, un bañador, lo que necesiten, pero es para el autosostén y de las mujeres, de las niñas y de la propia casa, que tenemos huerto urbano, es que tenemos muchas cosas. Gracias a Dios tenemos muchas cosas. Eso es importante. ¿De qué franja de edad estamos hablando? ¿De niños? Sí. Desde bebés hasta... Hemos tenido hasta 17. Hemos tenido bebés también. Entonces, O sea pero aproximadamente el tope de edad que tenéis en la casa de acogida es hasta 17. Sí, hasta 17 años, hasta 17 años. Quizás ya mayores de edad es más complicado en ese aspecto, pero es que no he tenido el caso, que me hayan llegado niños tan mayores. Pero en ese caso, igualmente, si vienen con su madre acompañada, entrarían igual. Pero que suelen ser niños pequeñitos los que vienen, madres jovencitas. ¿Y a cuántas personas ahora mismo tenéis acogidas? Pues ahora tenemos acogida a 4 familias. 4 familias. Y tenemos desde 2 añitos hasta 16 años. ¿Y el origen de los países? Son diferentes, porque es verdad que eso es muy importante, que el tema de la violencia de género, por ejemplo, no tiene una clase social o no tiene un origen. Sí es cierto que quizás en algunas otras partes sí podemos encontrar, si es de Europa del Este o de la parte del norte de África, Marruecos, el tema del matrimonio forzoso, por ejemplo, es más específico. Y entonces, niñas obligadas a casarse por decreto familiar. Exactamente. Por imposición del patriarca de la familia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puede que haya niñas que se hayan tenido que casar con 12 años, que a lo mejor no han tenido el periodo todavía. Cosas que a lo mejor en el mundo occidental, en el primer mundo, por así decirlo, no nos cabe en la cabeza, pero cosas que siguen sucediendo, ¿no? Claro que siguen sucediendo. Nosotros hemos hecho una campaña de sensibilización desde Aperfosa que se llama Realidades Ocultas y Desconocidas. Y claro, es un poco hablar de todo el sufrimiento que viene detrás, y todo no es desde las redes sociales, cómo entras en una cosa como el sugar baby, ¿no? Hago esto y tengo un bolso, tengo tal, y cómo después quieres salir de aquello, porque en el momento en que te graban y te amenazan con grabarte, ya te tienes que quedar, o si vienes para una entrevista de trabajo y ves que al final acabas siendo llevada a un prostíbulo y la deuda del viaje la tienes que pagar de esa manera, o amenazan a tu familia si tú dices que... y no puedes salir de ahí, y te rompen por dentro, y entonces después tienes que llegar a un sitio en el que puedas recuperarte, en el que las cosas se estabilicen, y la sociedad tiene que ser consciente de ese sufrimiento que hay detrás. No creo que a nadie le guste ejercer la prostitución, a ninguna mujer, no estoy segura. Después de mi experiencia, estoy segura que a ninguna mujer le gusta ejercer la prostitución. No es un trabajo, es una vulneración de los derechos humanos de cada una de ellas. No creo que ninguna niña de 12 años que no haya tenido la menstruación, que esté casada con un familiar mayor que ella, en la primera noche oscura de su vida, creo que le gusta el matrimonio forzoso. Entonces no es una cuestión solamente... Nosotros a Perfosa somos muy conscientes de ese sufrimiento. No es solo abanderar a nivel político, a nivel social, violencia de género, matrimonio forzoso, de verdad, no son conceptos. Nosotros hablamos
de vidas. Nosotros hablamos de situaciones, de sufrimientos, de esperanza, de muchas mujeres que salen de nuestra casa de acogida con un trabajo, muchas. Estamos muy orgullosas de nuestra línea de trabajo porque lo consiguen, muchas otras no. Entonces, yo no sé cómo expresarme para no ser repetitiva en cuanto a cómo yo quiero que todas las personas que están aquí me entiendan. Yo creo que te están entendiendo y no solamente te están entendiendo, sino que te están comprendiendo. Claro, y la importancia en este caso de este evento, que también lo quiero nombrar un poco porque me estoy poniendo muy emocional yo, pero sí hablar de este evento porque es verdad que como pues a través de un voluntariado, en este caso Paola Bernal llega, se enamora haciendo el taller con las mujeres y con las niñas y dice, pero bueno, esta casa es tan bonita y tiene tantas cosas que yo quiero hacer algo para... Y bueno, al final todas las mujeres han participado aparte de todos los diseñadores, de la fotografía, de peluquería, también las niñas, también las mujeres han participado en la decoración, en la forma en la que se va a proyectar. Es decir, ha sido un trabajo en equipo y bueno, pues esto me demuestra que alguien llega, se enamora del proyecto, cree en él porque es verdad que lo ve. Lo ve. Yo sé que ver muchas veces, por eso me gusta decir a dónde va el... No, claro, porque yo te voy a preguntar enseguida por el desfile, ¿vale? Cómo son los preparativos y qué vamos a ver y disfrutar en la sala Paul. Pero evidentemente el corazón, digamos, que hace latir esta iniciativa parte de una serie de dramas personales, de niñas, adolescentes, ya casi mujeres, que se encuentran en este, en principio, refugio, y poco a poco se va convirtiendo en un puente para su inserción social. Pero claro, en ese proceso, ¿qué se queda en el camino? A ver, me refiero, ¿consiguen restablecerse completamente niñas que han llegado de ese auténtico drama, de esa auténtica pesadilla? ¿Vuelven a ser personas autosuficientes, independientes, capaces de afrontar el día a día de la vida? Pues mira, te respondo porque es muy sencillo. Los niños, para empezar, sí es verdad que tienen una capacidad diferente. Otra fortaleza, ¿no? Otra capacidad, porque el juego siempre está en sus corazones. Ellos llegan el primer día, a lo mejor los que son de naturaleza sonriente y alegre lo son desde el primer día, los que son más tímidos, más reservados, porque a lo mejor vienen también derivadas de otra casa de acogida y saben que es empezar de nuevo en otra ciudad, en otro cole, otras técnicas, ¿no? Eso es lo normal. Pero rápidamente interactúan, la sienten como su casa, se incorporan a su colegio, hay apoyo escolar por parte de la educadora, de las educadoras, las monitoras. Es decir, es que también el equipo está ahí las 24 horas del día, por decirlo de alguna manera, bien latente para acompañar. Se queda en el camino, pues supongo que muchas cosas como se han quedado en el camino de mi vida. Yo he llegado a un punto en el que yo ya tengo que personalizo, no que me llevo, porque yo llego a mi casa y soy capaz de vivir la vida. Y soy capaz de amar y tomarme un helado y sentarme y no estar encima con el dolor de las familias de mi casa en Cádiz, que son mi familia. Mientras estén allí somos familia. Pero sí es cierto que se quedan muchas cosas, porque no siempre se consigue lo que se quiere, ni todo, ni la mayoría de las personas, ni en particular ellas, por las barreras tan fuertes. Bueno, y aparte que son niñas, a ver, para que nos entendamos, niñas que no han tenido una infancia. A partir de ahí, yo formulo la pregunta de si pueden, digamos, llegar a ser seres humanos autosuficientes, ¿no? Sin esa rémora de la tragedia brutal que han vivido. O sea, niñas que no tienen infancia. Claro que pueden. Claro que pueden, de verdad, tienen una capacidad y aunque llevan eso dentro y eso les va a condicionar para muchas cosas, para a lo mejor no ser tan confiadas como otros niños o tan confiadas en general, y también ten en cuenta que las tutoras, esto es una casa de fase intermedia, pero quienes son tutoras y quienes son las que deciden sobre sus hijos son sus madres. Y claro, también ellas ven a sus madres en un proceso de recuperación. Entonces, si hay una recuperación, si hemos visto mujeres y niñas salir con la que tenemos un seguimiento, que nos llaman, tal, mira, estoy trabajando en este bar o estoy trabajando aquí, allí, me mandan fotos del cole, del módulo que están haciendo, de formación profesional, Entonces sí, porque van con una esperanza, van con fuerza
y otras pues no tanto. Y otras pues no tanto, su dolor es más difícil, su personalidad es más complicada, porque el amor, la compañía, el hogar, el equipo es el mismo para todas las situaciones. Por supuesto, las intervenciones no. No se puede tratar a todo el mundo igual, pero sí se recibe. El amor, la compañía, la cohesión, en la sensación de casa se recibe, de casa abierta, de casa viva. Se hacen muchísimas fiestas como estas Sabores y Saberes del Mundo, que eso es una celebración intercultural en la que participan ya por muchos años muchísima gente, otras asociaciones que también colaboran con nosotros y que siempre nos acompañan y nos ayudan muchísimas veces también. Y bueno, es un proceso de poco a poco en la vida. Pero sí que se quedan cosas, pero que se llevan muchas. Se llevan muchas, también. Sin duda alguna. Y que posiblemente, a ver, en esa enorme dificultad también radica un poco el secreto de ser en el futuro seres humanos más fuertes, más preparados para una determinada contingencia. Ya lo han oído, ya saben cuál es la esencia, la idea. Cuando ustedes hagan un donativo o vayan precisamente a este desfile inclusivo, ya van a saber cuál es el destinatario, ¿no? Esas niñas que sin duda alguna lo van a agradecer y muchísimo. Pues sí. Y tenemos esta idea, el viernes 5:30 en la Sala Paul, recuerden, este desfile inclusivo por la igualdad. ¿Qué vamos a ver en el desfile? Pues van a estar 7 diseñadores, ¿los puedo leer rapidito? Hombre, por Dios, faltaría más. ¿Tú te has gafas. traído la chuleta? Yo me he traído la chuleta. Tú eres al contrario que yo. Cuando voy a leer me quito las gafas porque lo que no veo es de cerca. Yo, para verte a ti, tengo que ponerme las gafas. Bueno, pues yo para ver al contrario, para ver de aquí estamos cerca. en el juego de Exacto, gafas. aquí estamos equilibrados. Pues mira, colaboran Paula Bernal, Pilar Tirado, Humberto Marín, Mara Flamenca, Cristina Cano, Diste, Miriam Cotton, Altea Makeup, Arosuendi. Después tenemos la colaboración en el tema de peluquería de Teo Abad Peluquería. En cuanto a fotografía, Larda J, Manolo Caballero, Antonio Valo. Y después va a haber una actuación también musical por parte de Gonzalo Gómez, ¿no? Sí, de Gonzalo Gómez. O sea que va a estar todo muy amenizado. Sí, todo muy amenizado. Y además el sitio es fantástico, la Sala Paul. El sitio es fantástico. Decíamos al principio que va a contar con la presencia de la delegada de Igualdad, Jessica Andreina, y también de la delegada del ámbito rural, Susana Sánchez, que se han involucrado en la idea, ¿no? Pues sí, realmente, bueno, Aperfosa es parte del foro social de lucha del foro social que existe en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Formamos parte de él, entonces ya siempre estamos ahí de la mano y bueno, el Ayuntamiento siempre va a acompañarnos en el sentido de que estamos hablando de un tema que no merece más que otra compañía que el apoyo de nuestro Ayuntamiento. En este caso, nosotros estamos en la provincia de Cádiz, no estamos en Jerez de la Frontera, nuestra casa está en Puerto Real, entonces sí es cierto que por eso Susana, como delegada del ámbito rural, también comparte con nosotros, bueno, pues conexión y trabajamos en red. Y presencia. Y presencia. Que es muy muy importante que estén presentes y nos acompañen, claro. Que todo el mundo aporte su granito de arena. Sí. Emma, ¿algo más que decir? Bueno, pues nada más. Yo humildemente espero que haya llegado a muchas personas y que la solidaridad en el sentido de la consideración, vamos a dejarlo de la solidaridad en el sentido del donativo, porque no siempre se puede y es respetable, ¿no? Y comprensible en la época y en el mundo en que estamos, es difícil. Pero bueno, a ver, que son 5 euros. Son 5 euros, si euros, pero estuviéramos hablando de otro tipo de donativo, sí, a lo mejor sí que se te hace un poco un nudo en la garganta. ¿Cómo se le puede pedir a la gente? Porque todos estamos viviendo la crisis. Sí, pero a ver, todo, es que son 5 euros. Son 5 euros, pero sobre todo la consideración de, por lo poquito que han escuchado, pues bueno, si vemos una persona migrante, si vemos una mujer dañada, o cualquier colectivo que pueda sufrir, hay que ser considerado, que es muy parecido a ser empático, porque si eres considerado y tienes al otro y a la otra persona presente, pues eres empático, eres respetuoso, escuchas. Es un poco a veces antes de juzgar o antes de
criticar algo, simplemente pensar que no sabemos lo que hay detrás de esa niña o de ese niño que se comporta en silencio, que está en una esquina o que salta a la primera a modo de defensa, siempre y cuando, bueno, pues entiendan que viene detrás una historia complicada. Sin duda alguna. Antes de juzgar, y la igualdad y la inclusión, ser cuidadosos. Y la igualdad y la inclusión de la mujer y las realidades desconocidas del sufrimiento que lleva todo el tema de la pornografía, de la trata, etcétera. Oye, por lo menos hemos hecho visibles una historia que a lo mejor de puertas para adentro, dado ese hermetismo y esa protección que debéis tener con este tipo de personas, en cierta manera lo hemos hecho un poco visible y hemos sensibilizado, creo que, a la población y hemos conocido, porque claro, para juzgar o para tener una idea antes hay que conocer y ya sabemos que cuando veamos a este tipo de personas sepamos que dentro hay un drama. Claro. Y hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos. Emma García Mondelo, trabajadora social, muchísimas gracias por venir. A vosotros, a Onda Jerez, muchas gracias por darme la oportunidad. Es un auténtico placer. Desfile inclusivo por la igualdad el próximo viernes 30 de junio, 5:30 de la tarde, en la Sala Paul, un donativo de 5 euros. Bueno, se puede hacer también de forma presencial o por Bizum. Nos vamos enseguida con las lluvias. Fue en mayo cuando llovió, fue a principios de junio. Ya saben aquello de las aguas de mayo. Total, que les han venido genial a los girasoles, al cultivo importante de la campiña jerezana. Enseguida se lo contamos aquí en Jerez al Día.